hermanos, bienvenidos todos. Vamos a empezar el culto cantando el número 43, Nuestra Fortaleza. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Hemos venido, Padre, para alabarte, adorarte, Padre. Queremos que tu presencia esté con nosotros esta tarde, Padre. Queremos, Padre, que todo este tiempo puede ser de agrado a ti, Padre, y que cada persona aquí está listo y preparado para realmente estar en tu presencia y para recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Padre. Pedimos eso. Realmente te amamos y te queremos mucho, Padre, y pedimos, Padre, que
nos guías en este tiempo. Es en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues vamos a continuar cantando el número 530. Fe, la victoria es. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Es un gusto verles a todos y los que están visitándonos atrás. Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 14 al 20. Mateo capítulo 17. Los versículos 14 al 20. Mateo 17, 14 nos dice la palabra de Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no podíamos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque
De cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis, gracias, wow, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y voy a repetir el último frase, y nada será imposible. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por enseñarnos aquí. Necesitamos entender qué es la fe. Queremos experimentar en nuestras vidas lo imposible. No queremos vivir como el resto del mundo en lo normal. Queremos experimentar tu poder en nuestras vidas, Padre. Y pido, Padre, que este tiempo sea un tiempo, Padre, que cada mente, cada corazón esté atento y listo para recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre, para que tú puedas tener la honra y la gloria en cada vida, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Aquí vemos que la pregunta clave era, ¿por qué nosotros no podíamos echarlo fuera? Una buena pregunta. Y la pregunta clave para nosotros es, ¿por qué no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas? El problema radica en una fe defectuosa. Sí, una fe defectuosa. Es decir, una fe que no llega a los resultados deseados, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no llega a los resultados que queremos? Queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, pero muchas veces no llegamos a eso. El problema es el concepto del mundo que el mundo tiene sobre la fe, y eso ha penetrado a nosotros. Realmente el mundo tiene el concepto que la fe es un acto de creer o aceptar algo intangible o improbable o sin evidencia empírica. El punto aquí es, esta idea, lo pensamos que, así es, pero realmente no es la fe bíblica. Si vamos a Hebreos capítulo 11, y miramos el versículo 1, aquí nos define qué exactamente es la fe. Y van a ver que no es lo que pensamos que es. La fe bíblica es otra cosa que el mundo no conoce y no puede definir. Aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe. Así que nos va a dar la definición de la fe. Y debemos mirarlo y anotarlo y examinarlo bien y fijarnos bien para obtener qué es exactamente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya todos entendieron qué era la fe, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? No entendimos nada, ¿verdad? ¿Qué está hablando aquí? Pues lo que debemos hacer es tomar el diccionario, abrirlo y mirar a las palabras clave. Aquí está diciendo que la fe es certeza y la fe es la convicción de algo, ¿verdad? Aquí, si tomamos la primera palabra, certeza,
de acuerdo con el gran diccionario de la lengua española, Larousse, significa conocimiento cierto, claro, seguro y sin ninguna duda de una cosa. Así que es basado en algo seguro, cierto. No es basado en algo intangible, es decir, que no se puede tocar, invisible, como el mundo lo define. No es improbable como el mundo lo define. Más bien es algo que nosotros podemos saber. Es conocimiento de algo, de una cosa cierta, segura. No es un salto de fe, como el mundo le gusta decir. Si vamos a la segunda palabra, la convicción. Convicción significa convencimiento. Convencimiento. Uno nada más llega al convencimiento cuando uno tiene evidencia y pruebas, ¿verdad? Dios no espera, no pide de nosotros ser convencidos sin conocimiento o evidencia de algo, ¿verdad? Y ese algo es de sus cosas, ¿verdad? Así que fe es algo que se puede ver, se puede conocer, se puede convencer que es algo cierto, real, verdadero, seguro. Y esas son todas las palabras del diccionario, no las mías. No son inventadas. Esto está escrito para que podamos entender exactamente qué es la fe. Porque la fe es el medio por el cual podemos abrir el poder de Dios en nuestras vidas para hacer cosas que son de otra manera imposible. Imposible. ¿Has hecho lo imposible en tu vida? Una buena pregunta. Pues vamos a seguir entendiendo para llegar. El punto es, si has hecho algo imposible o no, no importa en este momento. Lo que importa es que entendemos cómo abrir, destrabar la fe para que sea efectiva y produce lo imposible en nuestras vidas. ¿Y sabes que Dios quiere esto para cada uno de nosotros? Él no quiere que andamos con una fe defectuosa que no da resultados. Los discípulos no lo querían, porque por eso le preguntaron a Cristo, ¿por qué no podemos? Y Cristo respondió. Y hay por muchos otros lados que Cristo responde enseñándonos cómo abrir la fe efectiva. Si hablamos de la fe, gramáticamente hablando, la fe no es un verbo, sino un sustantivo. Ahora ya estamos en el clase de español y estamos viendo la gramática otra vez. ¿Se sientan como niños otra vez? La fe no es un acto, como dice el mundo. Un acto significa que es un verbo, una acción, ¿verdad? No, la fe es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Pues un sustantivo es una persona, lugar o cosa, ¿verdad? Tami es una persona, ¿verdad? Tami es un sustantivo en la gramática. Ecuador es un lugar, es un sustantivo en cuanto a la gramática. No, estos no son verbos. Y la fe
la fe es una cosa, es un sustantivo, no es un verbo. Y así, esto nos ilumina un poquito más para entender. Así que, la fe no es un verbo, no es un acto, una acción. En este caso, más bien es un instrumento que nos ayuda a entender y hacer cosas de otra manera no serán posibles. Serán imposibles. Así que es un instrumento. Déjeme darte un ejemplo. Es como un lápiz. Como estudiantes necesitamos un lápiz para escribir, ¿verdad? Comunicar las respuestas en un examen, ¿verdad? Sin lápiz, sin el instrumento del lápiz, no podríamos escribir, no podríamos comunicar las respuestas. De la misma manera, la fe es un instrumento por el cual nos ayuda. ¿Nos ayuda cómo? Pues a entender y hacer cosas que son imposibles. Podemos ver esto en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Aquí dice, por la fe entendemos. Dice otras cosas después de eso, pero quiero que enfocamos en esta frase aquí, pequeña. Por la fe entendemos, es decir, es un instrumento por el cual podemos entender. Es como, más o menos como audífonos. Todos los jóvenes hoy en día andan con audífonos en los oídos, ¿verdad? Y los audífonos le ayudan a escuchar música o ayudan a escuchar a la gente hablando por el radio, ¿verdad? La fe es así, es un instrumento por el cual nos ayuda a entender. ¿Entender qué? Pues aquí está hablando de la creación, pero nos ayuda a entender todas las cosas de Dios. Sí, nosotros podemos entender las cosas del mundo porque tenemos ojos físicos y todo eso, pero el mundo espiritual, pues necesitamos fe para entender las cosas de Dios. Así que vamos a ver otro ejemplo aquí en Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 21. Mateo 21. Aquí en el versículo 21 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudaréis, ok, si no dudas, okay. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Qué interesante, habla de mover montañas. Para los judíos, mover una montaña era ilustrar lo imposible. Lo imposible. Así que cuando Cristo habla de mover montañas, está hablando directamente que podemos hacer lo imposible. Porque para el hombre lo imposible es imposible, pero con Dios todo es posible, ¿verdad? Aquí Cristo nos da los requisitos para poder hacer esto. Si notamos detalladamente, dice, si tuvieres fe, ok, número 1, pero luego dice, y no dudaréis.
duraréis, o duréis. Nada de duda. Nada de duda. El punto aquí es, no poder dudar. Ahí estaba la falla de los discípulos. ¿Por qué no podíamos echarlo fuera? Cristo les dijo, poca fe. Pero no, realmente no era poca fe. Era que dudaron. Dudaron. ¿Por qué? Porque fe es algo, conocimiento cierto, ¿verdad? Seguro, sin ninguna duda. Esa es la misma definición. Así que, ¿por qué no podían? Porque no tenían fe efectiva, más bien su fe era defectuosa. ¿Por qué? La duda entró. Si vamos al diccionario, duda significa un estado de quien no está seguro de una cosa o no se decide entre dos juicios u opiniones. O opciones, perdón. Opiniones, sí, ok. Puede ser cualquiera de los dos. El punto aquí es, la duda hace que la fe es defectuosa. ¿Y qué es lo que produce? No produce nada. Si vamos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, en los versículos 6 al 7, Santiago capítulo 1, en los versículos 6 y 7, dice, pero pida con fe, es decir, seguridad, que va a ser cierto, ¿verdad? Pida con fe, no dudando nada. Ahí está. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensa, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que aquí nos está diciendo, si tú tienes duda, pues tu fe es defectuosa y no vas a recibir ninguna cosa de Dios, de parte de Dios. Porque lo que no es de fe, pues es defectuosa y no produce lo que queremos, ¿verdad? Porque queremos el poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos algo que experimentamos que es mucho más allá de lo normal. Y todos queremos esto, yo sé porque yo lo quiero. Yo quiero el poder de Dios en mi vida. Así que la duda no hace que la fe sea defectuosa. Es decir, que no estamos entendiendo o estamos entendiendo mal la voluntad de Dios o no tenemos confianza en la promesa de Dios. Es uno o el otro. Fe es conocimiento, ¿verdad? Si tenemos fe podemos entender la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Es decir, no vamos a pedir para algo que no es por fe, que no sabemos. Si pides algo que sabes que Dios no te lo va a dar, yo siempre estoy pidiendo, dame un Ferrari, pero yo sé que el Señor ya de una se ríe de mí. Nunca voy a obtener ese Ferrari, nunca. Yo hace tiempo ya, pero quisiera un Ferrari.
¿Quién no quisiera un Ferrari, verdad? Nadie, todos nosotros quisiéramos. Más bien lo quisiéramos para vender y utilizar el dinero, ¿verdad? Pero no es por fe que pedimos un Ferrari. A veces pedimos cosas que es un no. O posiblemente después sigue pidiendo. O a veces es un no. Es no. Dios dice no. El punto es, ¿entendemos la voluntad de Dios en cuanto a las cosas? En cuanto a lo que estamos pidiendo. Si no entendemos, pues, ¿cuál es el resultado? Pues no produce lo deseado, ¿verdad? Si no entendemos, más bien, si no tenemos confianza en la promesa de Dios, también no produce nada. Dios promete muchas cosas, pero si no tenemos confianza, vamos a tomar el ejemplo de los discípulos. Dios les había mandado para echar los demonios, pero no podían con esta. ¿Qué les pasó? Dice poca fe. Es decir, no tenían confianza, posiblemente en sí mismo, pero no creyeron que Dios iba a hacerlo. No creyeron en la promesa de Dios. Y pues ni sabían que no estaban confiando. A veces pasa así. Es la duda. La duda mata la posibilidad de ver el poder de Dios en nuestras vidas. Traba las cosas. ¿Cómo quitar la duda? Pues esa es otra predicación. Pero ya sabiendo cuál es una de las cosas que nos está trabando nuestra fe, pues ahora sí podemos avanzar. Si vamos a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, aquí vamos a ver una fe efectiva. Una fe efectiva. Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos 4, 20 al 21. Romanos 4, 20 al 21. Aquí hablando de Abraham. Romanos capítulo 4, empezando en el versículo 20, dice: tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que Abraham es conocido como el padre de la fe. Y aquí nos dice por qué. Porque él cumple exactamente la definición de la fe, ¿verdad? No dudó. Estaba plenamente convencido. Esa es la definición bíblica. Certeza, convicción, lo tenía. La pregunta es, ¿cuál era la duda ahí? Él no dudó, pero ¿cuál era la duda? ¿Cuál era la información o la situación por el cual podría trabar la fe ahí?
Pues vamos al versículo 19. Romanos 4:19 nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Interesante aquí. La ciencia del día. No, uno que tiene 100 años ya no puede parir. ¿Cuál era la duda? Era una duda súper grande que estaba yendo en contra de la ciencia, contra todo lo normal que se conoce. Pero aquí dice, no se debilitó. No se debilitó. No dejó esas dudas. No le dejó quedar ahí. No le dio la razón. No lo aceptó, no lo creyó. Más bien, se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Es decir, conociendo la voluntad de Dios, él se fortaleció. Es decir, estaba convencido. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Dios todo lo puede. El Todopoderoso. Así que en cuanto a esas cosas, desecha eso. Yo creo a Él. Yo creo que Él sí puede. Y yo entiendo que esto es su voluntad. Realmente Él estaba plenamente convencido de la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa de Dios? ¿Cuál era su voluntad? Pues vamos a Génesis 18:14. Génesis 18:14. Aquí en Génesis 18:14 nos dice, o pregunta aquí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Obviamente la respuesta, no, porque Él es Dios. Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Dios es mentiroso? Nunca. No es mentiroso. Cuando Él promete algo, Él cumple. ¿Y cumplió? Claro que cumplió. Le hizo una promesa a Abraham, en el cual él estaba plenamente convencido de que esto va a resultar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y él conocía a Dios, que no es mentiroso, que cumple, que Él es el Todopoderoso, que Él tiene un plan. Y yo estoy bien con el plan de Dios. Yo me ajusto. No importa las dudas. Así es cuando ves los milagros, el poder de Dios en tu vida. Estaba plenamente convencido de la promesa de Dios contra todo el mundo. Si miramos a Romanos 4, los versículos 17 y 18, aquí nos dice pues nos habla de otro factor que se necesita.
Sí, necesitamos fe. Es decir, entender la voluntad de Dios y las promesas de Dios. Pero hay otra cosa que abre el poder de Dios en nuestra vida. Y aquí lo habla en el versículo 17 y 18. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham. Perdón. Estamos todavía en Génesis. Necesitamos ir a Romanos. Romanos 4, 17 y 18. Perdón. Romanos 4, 17 y 18. Ya estaba pensando adelantado. Tenemos que llegar al pasaje, ¿verdad? Romanos 4, 17 al 18. Aquí nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahí está la promesa. Te haré padre de mucha gente. Tenía que tener hijo para eso. Y luego el hijo más hijos, ¿verdad? Así que aquí era la promesa, la voluntad de Dios expresada. Así que te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahí vemos la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y vemos que Abraham entendía el plan de Dios. Estaba seguro, convencido, que Dios era poderoso para traer todas estas cosas que pasaran, contra esperanza, contra lo que dice el mundo, contra la ciencia, contra todo que es cierto de acuerdo con este mundo físico. Pero lo que no se cuenta es las cosas espirituales, el poder de Dios para hacer las cosas. Por eso muchas veces no experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, porque descontamos lo espiritual para lo físico, la realidad de lo físico. Así que vemos aquí que su fe le ayudó a creer a Dios. Le creyó a Dios. Es decir, aceptó, puso su confianza que Dios iba a hacer esto. Si miramos a Romanos 4, 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que vemos aquí que su fe produjo justicia. Cambió su vida. ¿Cómo? Pues por fe él entendió la voluntad de Dios y la promesa de Dios. Tuvo confianza en eso, creyó y produjo justicia. Le cambió la vida. Le cambió la vida. El poder de Dios en su vida. Sí, le fue contado por justicia. Es decir, fue salvo. Si vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. En el versículo 23. Marcos 9, 23. Ahora vamos a mirar este otro factor, creer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Aquí en Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer,
Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Puedes decir a la montaña, muévese. Puedes ver el poder de Dios en tu vida. Sí puedes creer. Ahora, ¿qué es creer? Pues creer es poner tu confianza en la palabra de Dios con la actitud de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Pues déjeme repetirlo porque creer es poner tu confianza en la palabra de Dios con la actitud de que Dios va a cumplir lo que Él prometió o lo que Él promete. ¿Y dónde se sabe de lo que Él promete? Aquí mismo. Sí, yo sé que son secretos para el mundo. Pero Dios nos ha revelado para que podamos entender todo lo que Él nos ha dado. Ahí en 1 Corintios 2, capítulo 2. Pueden encontrarlo luego, pero no hay tiempo. Porque quiero enfocar aquí en el creer. Porque aquí está la clave. Fe, es decir, entendemos la voluntad de Dios, la promesa de Dios. Creer es lo aceptamos, estamos convencidos, tenemos confianza en lo que Él dice que va a hacer. Así que uno puede tener fe, pero no creer. Y así llega a hacerse una fe defectuosa, ¿verdad? Porque no produjo lo que era deseable, ¿verdad? El punto aquí, tú puedes entender la voluntad de Dios, tú puedes saber la promesa de Dios, pero uno puede negar creer. Sabemos que Dios quiere salvar a todos los hombres. Todos sabemos sobre Juan 3:16. De tal manera amó Dios que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo que cree en Él tenga vida eterna. Él quiere salvar a todos, todo el mundo, todo hombre. Y Dios da conocimiento de eso. Que Él hizo la obra y que Él promete dar esto. Pero no puede forzar a nadie a creer. Es decir, tener confianza en eso, aceptarlo. El punto es, Él da a todos fe. Dios da a todos fe. Si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3. Dice aquí, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Dios reparte fe a cada uno, una medida de fe a cada uno. Así que Dios está dando entendimiento de sus cosas a cada uno. Él nos está dando la información. El problema aquí es que no estaban pensando realísticamente, mejor dicho. Estaban pensando más en sí mismos, más que deberían. Y así era un obstáculo. No estaban pensando con cordura. El punto es, hay mucha gente que no piensa con
cordura y niegan las cosas de Dios, aunque tienen fe. Es decir, tienen la buena información, pero no lo aceptan, lo rechazan. Y así no ven el poder de Dios en sus vidas. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 40. Juan 11, 40. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aquí Lázaro estaba muerto y la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuál fue el resultado de eso? Lázaro salió y vivo, resucitado. Algo que es contra de lo que el mundo dice, imposible. Estaba 3 días ya, volía. Imposible, ¿verdad? Sí, las cosas son imposibles para el hombre, pero para Dios no son imposibles. Cristo dijo, yo soy la resurrección. ¿Creéis eso? ¿Aceptas? ¿Tienes confianza en mí? El problema es, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Porque no estamos creyendo. No vemos la gloria de Dios en nuestras vidas porque no creemos. Entendemos la voluntad de Dios, las promesas de Dios, pero no se realizan en nosotros porque no creemos. O no sabemos cuáles son esas promesas. De todos modos, es una fe defectuosa. Y no está juntado con el creer. Fe más creer produce acción. Tienes el instrumento en tu mano. Pero si no aceptas, no pones tu confianza en el instrumento, en el lápiz, no va a escribir, no va a comunicar. El lápiz es defectuoso en nuestra mano. Y así, la fe es defectuosa sin el creer. Segunda de Corintios 12, los versículos 7 al 9. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Aquí dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que me quite de mí, que lo quite de mí. Ahora aquí vemos a Pablo pidiendo a Dios. Yo creo que él estaba pidiendo en fe, sabiendo que Dios puede. Pero no era la voluntad de Dios. Así que, no. Y nos dice aquí, y me ha dicho, es decir, el Señor le respondió. Y sabes que el Señor responda a cada oración. Dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Dios. Él pidió 3 veces. Hay gente que sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y no quieren aceptar la respuesta. No. No. No es la voluntad de Dios. Y así no resulta. Pero ¿cómo responde Pablo a esto? ¿Se amargó? ¿Se enojó con Dios? No, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tú quieres el poder de Dios en tu vida? ¿El poder de Cristo en tu vida? Pues debes entender, no importa tu debilidad. No importa si ya eres 100 años y no puedes producir, parir. No importa si eres estéril. No importa lo que dice el mundo y la ciencia y todo eso. Tú quieres ver el poder de Dios en tu vida. Acepta lo que es la voluntad de Dios. Acéptalo. No le gustó tener ese aguijón. Pidió 3 veces, quítamelo. Tenía que vivir con ese aguijón el resto de su vida. Gente renegados contra Dios porque no quieren vivir su vida a través de la voluntad de Dios. Y por eso no ven el poder de Dios en su vida. Ahí lo cortan. Cortan el poder que puede estar en sus vidas. ¿Tú quieres ver el poder de Dios en tu vida? Pues debes entender qué es la voluntad de Dios. ¿Cuál es su promesa? Tienes que aceptarlo. Y luego vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Así que todo esto, ya creo que entienden. Fe, creer, produce lo deseable. Ahora la pregunta clave. ¿Qué es lo que podemos lograr si utilizamos fe y creer? ¿Qué se puede lograr? Pues, nada más necesitamos ir a Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Han escuchado de eso, ¿verdad? Aquí tienen la lista de los grandes y los hechos que hicieron por la fe, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. Pero no voy a hablar el tiempo se nos ha ido. No hay tiempo para hablar, pero pueden ir y leer todo el capítulo y ver lo que la fe y el creer se logró. Yo quiero enfocar aquí en Hebreos 11:2. Aquí en Hebreos 11:2. ¿Qué es lo que podemos obtener? Dice, porque por ella alcanzaron bien testimonio los antiguos. ¿Qué puedes alcanzar si destrabas fe y el creer en tu vida? Un buen testimonio. Un buen testimonio. ¿Qué importa si es grandes cosas o pequeñas cosas? Son cosas para el Señor.
Si Él da recompensa por un vaso de agua nada más a uno de los pequeños, no importa qué se hace en nuestras vidas, si es la voluntad de Dios, debemos hacerlo. ¿Para qué? Para alcanzar un buen testimonio. Si miramos en el versículo 13, Hebreos 11:13, sigue diciendo: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extraños y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué es lo que alcanzaron aquí? Ellos murieron en fe. Piensa de eso. Murieron en fe. No murieron en una fe defectuosa. Murieron en fe. ¿Qué es lo que se puede alcanzar aquí? Un buen testimonio. Que uno muere en fe, no en algo defectuoso. Vamos a ver Hebreos 11:40. Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí es donde está hablando, no recibieron lo prometido, lo saludaron. ¿Qué era que no recibieron? ¿No han recibido todavía? Ser perfeccionado. El punto aquí es, ¿qué es lo que podemos lograr? A la final, ser perfeccionado. La perfección. La madurez. Ya podemos dejar de pecar. Ya podemos obrar para el Señor. Podemos obtener un buen testimonio. Dios va a estar alegre con nosotros. ¿No es algo precioso? Sabes que si lees aquí en Hebreos 11, las grandes cosas, obras que estos hombres y mujeres de la fe hicieron. Yo quisiera hacer algo así, algo grande. Yo quiero ver esa montaña movida. Pero es mejor hacer la voluntad de Dios y alcanzar un buen testimonio. ¿Qué importa la obra? Porque si hacemos grandes cosas, vamos a... Yo soy alguien. Yo puedo y tú no. Por eso el aguijón llegó a Pablo. El punto es, no es la obra. No es la obra grande. Es confiando en la voluntad de Dios y la promesa de Dios. Pues vamos a cerrar con 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Aquí en 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Deja que Dios sea el juez.
No juzgamos. Pues Andrés todavía no ha hecho ese milagro que yo espero que él haga. No, mentira. Pero podemos llegar a eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? O ¿qué está haciendo? No están haciendo nada para él. No busques nada antes de tiempo. Deja que Dios sea el juez, porque Él sabe lo que está en los corazones y los deseos. Y Él sabe lo que es su voluntad y lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere lograr con cada uno de nosotros como individuos, como una misión aquí. No juzgue nada antes de tiempo. El punto es, me gusta lo que dice aquí a la final. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quieres que Dios te alabe? Pues, fe y creer. ¿Cómo es que recibimos fe? La palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres más fe? La palabra de Dios. Ahí es donde vas a entender la voluntad de Dios y las promesas de Dios. Y así puedes abrir, destrabar la fe para que produce lo deseable en tu vida. Pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Tú eres bueno, Padre, y queremos, Padre, entender para que podamos ver tu poder en nuestras vidas, para tu honra y para tu gloria. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez. Amén.